Acompáñanos en este video donde reflexionamos en la identidad de Jesús, su llamado a la autenticidad y la compasión, las parábolas que nos desafían a vivir con justicia y fe y cómo su mensaje transforma las vidas hoy en día. La identidad de Jesucristo ha sido objeto de reflexión de los grandes teólogos, desde una perspectiva histórica y espiritual. Para comenzar, el único título que Jesús pretendió para sí fue el Hijo del Hombre, proveniente de su lenguaje galileo, el cual subraya lo humano, pues quienes han ido al extremo de insistir en su divinidad lo privan de su humanidad, de su grandeza. Así pues, adquiere un carácter humano, y cabe mencionar que él, al titularse el Hijo del Hombre, no estaba reclamando ninguna clase de título o de dignidad, pero era Jesús visto como símbolo de autoridad. Marcos y Lucas querían llamarle maestro, pero Jesús era quien lavaba sus pies. A pesar de ello, aquella autoridad reflejaba un producto y poder de la fe misma que Jesús tenía sobre los malos espíritus, las enfermedades y los pecados. De ahí que no vemos a Jesús como un autoritario, sino como una metáfora sobre lo que significa el poder de la fe ante el mal. Del mismo modo, aquella certeza y seguridad en sí daba la expresión de autoridad. Lindman dijo, lo único que podía dar el peso a las palabras de Jesús eran sus propias palabras, pues bien, fue la autoridad de la verdad misma Jesús la cual apeló, pues esperaba de nosotros una vida muy veraz. De ahí que gracias a todas aquellas experiencias de Jesús que vemos en él, un ser especialmente liberado, valeroso, audaz, independiente, esperanzado y veraz. De modo que la identidad de Jesús resuena en nuestra vida como un llamado a ser auténticos, audaces y solidarios. Su ejemplo nos enseña que el verdadero poder no reside en la autoridad, sino en la capacidad de transformar a través de la verdad y el servicio, dejando una huella de compasión y autenticidad que perdura más allá de las palabras. Y respondiendo a la pregunta en relación con el capítulo 5 del libro de Pagola, las parábolas que más consideramos significativas son la parábola de los trabajadores de la viña en el libro de Mateo, que nos enseña que todos somos iguales sin excepciones, y nos muestra cómo en la actualidad pensamos que Dios y los demás siempre nos deben algo por nuestro buen actuar y nuestra fe en Él, pero no es así, que por ser los primeros somos nosotros los únicos merecedores de lo mejor y los últimos no merecen absolutamente nada. Nuestro trabajo aquí es amar a Dios con todo nuestro corazón, pues le debemos todo a Él. Asimismo, también nos resuena la parábola del fariseo y del recaudador de impuestos que se encuentra en el libro de Lucas, pues también demuestra como el fariseo, y en nuestro contexto nosotros mismos, consideramos que por nuestra buena conducta y seguir lo que Dios nos indica al pie de la letra, tenemos ganado el reino de Dios, a costa de despreciar a los que no piensan y se comportan como nosotros. Pero la única verdad es que expone el egoísmo y la soberbia sobre nosotros mismos sin ser conscientes de la necesidad de Dios en nuestros corazones. Nuestro deber aquí y nuestro derecho es buscar el perdón y la misericordia de Dios. Por último, la parábola del samaritano nos enseña la forma en la que nosotros podemos llegar al reino de Dios, que es a través de nuestro actuar, como en este caso ayudar al prójimo, pues no sirve de nada escuchar la palabra de Dios y no actuar como nos invita Él en cada lectura. Esto en nuestra realidad puede verse reflejado en la forma en cómo podemos ayudar desde el amor a las personas que se encuentran en situaciones desfavorecidas, sin esperar nada a cambio y agradecer a Dios por permitirnos ayudar. En general, lo que más llama la atención en estas parábolas y relatos de los evangelios es el poder y la compasión de Jesús y cómo Él actúa para sanar, proveer y restaurar. Estos pasajes destacan tanto el milagro físico como el espiritual, abordando temas de fe, esperanza y el profundo vínculo entre Jesús y las personas que lo siguen. Probablemente las personas a las que sanó experimentaron una transformación profunda en sus vidas, tanto a nivel espiritual como emocional. El impacto de los milagros no solo fue inmediato, sino que también tuvo repercusiones a largo plazo en su fe y en su relación con Jesús. Por ejemplo, en Lucas 5, 17 al 26, la sanación de este paralítico no solo restauró su salud física, sino que también le otorgó el perdón de sus pecados, algo que fue una poderosa declaración de la autoridad de Jesús. Este milagro probablemente fortaleció su fe y la de sus amigos, llevándolos a convertirse en seguidores más fieles. También habría impactado a la multitud que presenció la cena, desafiando sus creencias sobre la autoridad espiritual y el poder de Jesús. Una enseñanza que se puede extraer de los relatos de estos milagros es el llamado a confiar en el poder y la presencia transformadora de Dios en nuestras vidas. A lo largo de estos pasajes vemos que Jesús no solo realiza milagros para resolver problemas inmediatos, sino que cada uno de ellos es una manifestación de su amor, poder y deseo de restaurar tanto lo físico como lo espiritual. La enseñanza central es que sin importar lo que enfrentemos en nuestra vida, ya sea una enfermedad, una pérdida, una necesidad material o una crisis emocional, Dios tiene el poder de intervenir y transformar nuestra vida. Jesús nos enseña que incluso en momentos de incertidumbre debemos confiar en su autoridad y en su capacidad para hacer lo imposible. Al final, estos relatos nos muestran que Dios está cerca, es compasivo y está dispuesto a actuar por el amor de las personas.
La importancia de la fe radica en su capacidad de conectar al ser humano con el poder transformador y bondadoso de Dios. No se trata simplemente de creer en un conjunto de doctrinas y dogmas, sino de un convencimiento profundo, bueno y verdadero de que el bien puede y debe triunfar sobre el mal. La fe nos permite creer en la posibilidad de cambio, sanación y superación de desafíos que debamos enfrentar, obrando en favor del bien. Los milagros son una manifestación extraordinaria del poder de Dios y la capacidad que tienen para maravillarnos, como por ejemplo la creación. Estos eventos nos invitan a reconocer la presencia de Dios incluso en lo cotidiano, y depende de nosotros distinguirlo. En este sentido, el mundo está lleno de milagros para quienes tienen los ojos de verlos. En la actualidad, continuamos viendo la fe como una herramienta poderosa para enfrentar los desafíos personales y colectivos, ya sea desde la espiritualidad o la confianza en el potencial humano. Representa un convencimiento profundo en la posibilidad de superar adversidades y alcanzar un bien mayor, ya sea a través de la resiliencia, la cooperación o el sentido de propósito. Sin embargo, también enfrentamos una creciente falta de fe, manifestada en el escepticismo hacia las instituciones, el individualismo y la desesperanza. Esta carencia de fe puede llevar al desánimo, la apatía o la incapacidad de creer en el cambio, tanto en uno mismo como en la humanidad. Debemos recuperar la fe, ya que en ella encontramos sentido y propósito. Asumir el proyecto liberador inspirado en Jesús implica un cambio profundo en nuestra forma de ver el mundo, como símbolo de verdad y de liberación. Jesús nos enseña que no vas a aceptar la realidad, debemos transformarla desde sus raíces, rompiendo jerarquías deshumanizantes y construyendo una visión colectiva basada en la justicia e igualdad, donde todos tengamos un lugar digno. En efecto, Jesús, como destaca Pagola, pone a los últimos en el centro. Su mensaje del reino no es un ideal lejano, sino una promesa viva que prioriza a los excluidos y oprimidos. Su ejemplo demuestra la fuerza de la fe y nos desafía a construir comunidades solidarias que actúen desde el amor, transformando estructuras que perpetúan la desigualdad. Esta propuesta nos llama una fe activa, que transciende ritualismos y dogmas, abrazando la compasión y la justicia. Nolan recuerda seguir los pasos de Jesús no es una cuestión teórica, sino una práctica que enfrenta dinámicas deshumanizantes y promueve relaciones inclusivas y respetuosas más allá de las diferencias culturales o sociales. En este escenario, el proyecto liberador de Jesús es una misión urgente y posible. Su vida nos invita a caminar junto a los marginados, restaurar vidas y desafiar estructuras opresivas. Solo así, el reino de Dios dejará de ser una promesa lejana para convertirse en una realidad viva entre nosotros. Hola, me llamo Luis David Camacho y ejerzo como ingeniero civil. Lo mejor que he vivido como profesional es tener la capacidad y la satisfacción de ayudar a las personas con mi trabajo, ayudándolas a vivir en un espacio digno sin la necesidad de recurrir a grandes gastos y acoplarme a su presupuesto. Presenciar el agradecimiento de todos los que he podido ayudar me hace crecer cada día como un profesional íntegro que, por más pesado que sea mi labor, amo mi trabajo y amo ayudar al otro. Siempre me ha permitido servir a la sociedad de una manera muy genuina, ya que le puedo aportar brindándole un lugar muy seguro, contribuyendo al desarrollo. Es por esto que sirvo de maneras indirectas, pero también de maneras directas, al dar todo de mí y los espacios que habiten sean seguros y acogedores. Considero que las enseñanzas que ha dejado Dios impactan en nuestra actualidad, en nuestras acciones y, como siempre, buscamos la forma de estar unido a Él en el trabajo, con nuestra familia, amigos y entre otros. Siempre buscamos la manera de ayudar y amar a los demás porque cada día Dios se nos presenta en los escenarios más inesperados, pero con los brazos abiertos y dispuestos a compartir su amor al prójimo.